mundo. Bien, pues adelante, doctor Edgar. Gracias. Gracias, doctor. Y bueno, nuevamente gracias a los organizadores, a los doctores, a mis maestros, a los cuales les tengo un gran aprecio, afecto y respeto. Bueno, ya es tarde, son las 3:15, entiendo que ya todo el mundo tenemos hambre. Voy a tratar de ser lo más ágil, lo más dinámico posible para que esto se vuelva llevadero. Epidemiología del trasplante renal en México y el mundo. ¿Qué les puedo yo enseñar a ustedes? Simplemente es una revisión de la literatura, ¿de acuerdo? Esta es la agenda. Voy a comenzar con trasplante renal en el mundo. Son los datos que encontré en el Observatorio Global de Donación y Trasplante. Los datos del CENATRA, que son tablas bien conocidas para todos nosotros, y finalizamos con la experiencia del Centro Médico Nacional de Occidente, con el trabajo que en su momento hicimos y que pues se invita a que se continúe, ¿no? Esta es la actividad global de trasplantes en el 2023, en el último año. Existieron un total de 172.397 trasplantes de órganos sólidos, o sea, en general, riñón, corazón, pulmón, y eso representa un aumento del 9.5% versus el 2022. Evidentemente, a pesar de que se ve un número grande, apenas da cumplimiento al menos del 10% de las necesidades de trasplantes o de órganos a nivel mundial. Y bueno, podemos observar que los trasplantes renales ocupan el primer lugar, seguido de hígado, corazón, pero bueno, el órgano estrella en este sistema pues es el riñón. Esta es la tasa de trasplante renal expresada por millón de habitantes en el mundo. Podemos observar que de 2011 hasta el 2023, exceptuando este virus condenado que está aquí, que se llama COVID, pues la tasa de trasplantes se ha incrementado a lo largo de los años, hasta el último 2023 con 18.5 trasplantes renales por millón de habitantes. Evidentemente, pues de todos estos trasplantes que se hacen alrededor de todo el mundo, curioso, digo, nosotros somos un centro donde trasplantamos predominantemente de donador vivo, pero bueno, la donación de donador vivo alrededor del mundo es apenas del 40%, y principalmente el trasplante de donador fallecido pues es lo que domina, ¿no? De estos más o menos se divide en un 75-25%, 75% para donadores de muerte cerebral y el 25% para donaciones de parada cardíaca. Al menos eso es lo que ocurrió en el 2023. ¿Cuál sería el top 5 de los trasplantes renales por número, por volumen? En primer lugar están nuestros queridos vecinos, los Estados Unidos de Norteamérica, con 28.144 trasplantes renales realizados en el 2023. Y en paréntesis, bueno, también está la tasa de trasplante por millón de habitantes. Le siguen los chinos, el país de India, Brasil y España. Podemos ver pues que estos países, bueno, también ocupan aproximadamente el 40% de la población mundial, la población global, y pues es el 60% de toda la producción de trasplantes renales reportadas en este documento, ¿de acuerdo? Pero ya cuando lo dividimos por tasa de trasplante por millón de habitantes, podemos observar que Estados Unidos tiene una tasa de trasplantes de 82.7, seguido de España, Finlandia, Holanda, Francia. Entonces estos serían como los, expresado por millón de habitantes, pues los ciudadanos que más oportunidad tienen de un trasplante renal ajustado a la población que tienen, ¿no? Siendo pues comparado muy superior con la tasa mundial de trasplante renal. Es evidente que existen diferencias por regiones, eso es más que claro, siendo Europa y en general Norteamérica con un gran sesgo pues, de los Estados Unidos, donde pues, las tasas de trasplante son muy superiores a lo que ocurre en otras partes del mundo. Prácticamente estos que pongo en rojo pues, son Asia y África, donde las tasas de trasplante renal pues, son muy pobres, prácticamente incluso inexistentes, lo cual pues, nos habla de ciertos factores sociales. Y no porque no exista enfermedad renal crónica, sino que la condición que vamos a hablar más adelante pudiera influir, ¿no? Evidentemente hay algo que se llama índice de desarrollo humano. Este índice de desarrollo humano y órganos trasplantados totales tiene una clara correlación. ¿Qué mide el índice de desarrollo humano? 3 componentes: riqueza, esperanza de vida y logro educativo. Entonces tú eres rankeado como país de acuerdo a estos tres puntos.
puede ser desde un país que tenga un índice de desarrollo muy bajo, que sería 0.4, a ser el top de todo el mundo y tener 1. Entonces podemos observar cómo en este círculo la mayor cantidad de órganos trasplantados por millón de habitantes se localiza predominantemente pues en Europa, esto es Estados Unidos, y pues los invito a buscar México. Aquí estamos nosotros somos un país con un índice de desarrollo humano catalogado como alto, con 0.78, con una tasa de trasplantes en general cerca de 28, ¿no? No pertenecemos a este grupo, el Club de Tobin, pero pues por ahí andamos, ¿no? Evidentemente entonces hay claras diferencias en ingreso económico y oportunidad de trasplante, en este caso trasplante renal, este estudio publicado en Transplantation en 2022, donde se divide de acuerdo al Banco Mundial a los países en bajo ingreso, medio bajo, medio alto y alto. Podemos ver cómo las tasas de trasplante renal expresadas por millón de habitantes pues son muchísimo más superiores en aquellos países con ingresos económicos altos. Esto es incidencia global de trasplante renal, prevalencia global de trasplante renal, incidencia de trasplante de donador fallecido, de donador vivo, donde aquí es un poquito más equitativo esa tasa, y señalar aquí donde prácticamente el trasplante renal anticipado es inexistente en los países con ingresos económicos bajos o medios bajos. ¿Cuál es una condicionantes, ¿no? ¿Qué condiciona esta inequidad? Pues podemos ver también que existen, cuando dividimos a los países de acuerdo a su ingreso económico, aquellos países con ingresos económicos altos tienen una mayor disponibilidad en sistemas de registro de trasplante, también tienen mayor disponibilidad de trasplantes renales, y el número de centros sigue siendo mucho mayor a aquellos con ingresos económicos bajos. Entonces, en el análisis de estos artículos, de esta literatura, finalmente los altos costos en los programas de donantes fallecidos son determinante, la falta de infraestructura, camas, laboratorios de histocompatibilidad, marcos legales poco claros y, por supuesto, también algunos factores sociales y culturales influyen en que exista esta inequidad, algo que se repite un poquito. Este mapa de calor muestra la tasa total de trasplantes de acuerdo a donador fallecido. Aquí lo que quisiera señalar es cómo los países como Estados Unidos y España pues predominantemente tienen sus tasas de trasplante de donador fallecido pues son de las más grandes, digo, son parte de la fuente y ahorita lo vamos a ver del pool de donadores que tienen. En Norteamérica podemos encontrar algunos otros países y prácticamente nosotros aquí como México pues bastante rezagados con esa tasa de trasplante renal donador fallecido apenas en 7.14. Si comparamos por ejemplo a España, que es un modelo de trasplante, estos son donadores fallecidos, todos los órganos por millón de habitantes, podemos ver cómo en todos los órganos España y Estados Unidos tienen tasas de donación muy similares por millón de habitantes, 49 y 48. Sin embargo, los españoles han adquirido un gran pool y una gran diferencia en la cantidad de órganos que obtienen de donaciones de parada cardíaca, que serían estos segundos, ¿no? Con tasas de trasplante para todos los órganos de 22 versus 27, prácticamente muy similar. No así los americanos, los Estados Unidos, donde sus tasas pues son predominantemente 2:1 en cuanto a donador de muerte cerebral, que sería la mayor cantidad, a diferencia de los donadores de parada cardíaca. Entonces, pues las donaciones de parada cardíaca parece ser que generan un gran pool para los españoles, efectivamente así es. Podemos observar aquí en esta tabla también del reporte global de 2023 cómo aquí está España y bueno, en general todos los países que tienen donadores fallecidos por parada cardíaca, y pues prácticamente es un área de oportunidad la donación en asistolia controlada, donde el Maastricht, que es una escala utilizada para procurar órganos de parada cardíaca, que sería una asistolia controlada, pues son prácticamente el 93% de todas este pool de donadores.
Entonces aquí, ojo, es un área de oportunidad. Y esta tabla me gusta bastante, es la evolución del programa de trasplante español desde 2014 hasta 2023. Podemos observar primero esta barrita en amarillo, prácticamente el programa, que es un programa modelo de los españoles, la obtención de órganos a través de donantes vivos pues se ha mantenido muy constante a lo largo de los años, prácticamente debajo del 10%. Esta barrita de color rosa son donaciones de asistolia controlada, o sea, el Maastricht 3, donde prácticamente han aumentado a lo largo de los años y ha aumentado la cantidad de órganos, de tal forma que, bueno, lo dice el doctor Rafael Matesanz en su artículo que revisé del 2024, que prácticamente eso y capacitar a los médicos de urgencia ha sido la llave del éxito para su modelo de trasplante que es envidiable en el mundo. Y finalmente, de donador de muerte cerebral, pues, se pueden ver también viene en disminución de expensas de esta franja o de este grupo de color rosa. ¿Qué pasa aquí? Esta es una tabla, no se alcanza a ver, la verdad es que es bastante malita la definición, pero observamos que en color azul están los donadores de órgano fallecidos menores de 60 años y en color rojo los donadores fallecidos mayores de 60 años. Podemos ver que aquí tenemos la mayor cantidad de donadores de órganos fallecidos, tanto en Estados Unidos como en México, son personas menores de 60 años. Cuestión muy diferente a los españoles, donde prácticamente más del 55% de sus donadores son mayores de 60 años. De hecho, ellos son los que están aquí abajo en la tabla. O sea, tienen un gran pool de donadores fallecidos añosos, muy de la mano de esta procuración de asistolia controlada Maastricht 3. Esta mapamundi muestra la tasa total de trasplantes renales de donador vivo, donde observamos pues que en cuanto a donaciones vivos por país, nosotros tenemos una tasa de trasplante renal por millón de habitantes de 16.8, pero bueno, hay otros países donde también existe una actividad muy importante, principalmente Turquía y Arabia Saudita, incluso con 34. Aquí les pongo el top 3 o el top 5, mejor dicho, de los trasplantes renales por millón de habitantes de donador vivo, y podemos observar cómo México pues se encuentra ahí en una posición, prácticamente somos el número 10 en cuanto a trasplantes renal de donador vivo. Digo, no todo está tan mal, pero sin embargo pues sigue siendo una condición insuficiente. Podemos ver aquí también a México, este es trasplante renal, todos los órganos, perdón, de donador fallecido versus trasplante de donador vivo. Podemos ver las barritas en color verde, las donaciones de fallecidos, versus las barritas en color morado de donación vivo. Podemos ver cómo los países como España y Estados Unidos, pues todas sus procuraciones y trasplantes de órganos pues son de donadores fallecidos, a diferencia de algunos otros países donde el trasplante vivo pues es predominante. Y evidentemente la cantidad de pacientes trasplantados versus la lista de espera, pacientes trasplantados en color amarillo versus los que están en la lista de espera, pues es insuficiente y hay una necesidad de llamar a la acción y de aumentar el pool de órganos que tenemos. ¿Qué pasa en el continente americano? El continente americano reportó en el 2023 un total de 43.090 trasplantes renales, eso es una tasa de 42.77. Estamos en el top 6, ¿no? Estados Unidos es nuestro principal líder, le sigue Canadá, algunos otros países incluso que no pensaríamos que tienen una actividad tan considerable cuando se ajusta por los habitantes, pues tienen unas tasas bastante decentes, Argentina, Brasil, y por aquí estamos nosotros con una tasa de trasplante renal de 24 por millón de habitantes. Siempre había una duda de cuál es el hospital que más trasplantes hace en el mundo. Hay un artículo publicado por los brasileños, el Hospital del Riñón en Sao Paulo, donde dice que en el año 2023 estos cuates se aventaron 1.111 trasplantes.
la gran mayoría, el 82% de donación de cadáver versus 18%. Entonces, salvo este centro y algunos otros, un centro ahí en Estados Unidos, pero me parece que este es uno de los centros que tiene una actividad más importante. Hablábamos de Estados Unidos y de España, ¿no? Son los líderes en cuanto a tasas de trasplante. Hay un artículo muy interesante, 2013, donde no solamente pues es decir cuántos trasplantamos en número, ¿no? Sino cuánto duran esos injertos, que sería lo verdaderamente sustancioso, ¿no? Más allá del número absoluto. Y hay un estudio comparativo de Estados Unidos versus España, entre desenlaces gruesos como son muerte, en este caso es la sobrevida de los pacientes diabéticos y no diabéticos a 3, 5 y 10 años, de color negro más oscuro y en color gris, bueno, negro están los españoles, en color gris están los Estados Unidos, y donde pues, se observa que el porcentaje de sobrevida del paciente pues, es a 3 años arriba del 90%, y conforme pues, se va avanzando a lo largo de los años, incluso a los 10 años, existe una tendencia que los españoles tienen una mayor supervivencia, tanto en el grupo de los no diabéticos como de los pacientes con diabetes. En el caso de la sobrevida del injerto, en este caso está así medio truculento, pero es una supervivencia no censurada para muerte del receptor, o sea, aquí cuando hacen la estimación, o sea, todos aquellos que murieron, automáticamente es falla del injerto, y hay una diferencia entre el grupo español del grupo americano, tanto en el grupo de no diabetes como de pacientes con diabetes, siendo a 3 años arriba del 90%, y por ejemplo a los 10 años de 72 para el grupo español versus 67 para el grupo de los Estados Unidos. Pero cuando se hace una comparación entre ambos con supervivencia censurada por muerte del receptor, pues aquí ya salimos medio tablas, ¿no? México, ¿qué pasa con México en cuanto al reporte anual del Senatra? Este es el número de establecimientos reportados para 2024. Es el número de establecimientos con licencia para trasplante, son un total de 435. Podemos observar cómo la gran mayoría pues ya es una infraestructura privada, está virando a un sistema donde pues, la iniciativa privada sigue construyendo hospitales. No vamos a hablar de política ni cosas tristes, ni políticas de salud pública, pero bueno, el 47% son para el rubro público. Y esto, cuando se hace un cálculo del número de establecimientos para poder trasplantar con la población total del país, pues realmente nos da una cantidad excesivamente grande de establecimientos para poder realizar trasplantes. De hecho, cuando se compara con el artículo previo que les mostré, pues somos como países de alto ingreso, nada más que sin lana para trasplantar, ¿no? Entonces, es algo interesante. El trasplante del riñón histórico en México por año, esto es desde 2007 hasta 2024, podemos ver cómo el número absoluto de trasplantes, esta línea son 3,000 pacientes, podemos ver que hay algunos años donde se ha rebasado este umbral de los 3,000 trasplantes, y donde recientemente, 2023, con una tasa de 23.98, cayó en el 2024 a 20.99, y lo puse aquí en amarillo, ¿no? Porque estamos arriba de la tasa de trasplante renal global de 16.7, pero inferior a la de América, ¿no? Que está ahí sesgada por los Estados Unidos, que ya lo vimos, y algunos otros países. Esta tabla ya la habían presentado. Evidentemente pues nuestros programas en México son predominantemente de donación viva, de vivos, son 70-30 más o menos, esa es una proporción muy constante. Podemos ver que nuestra tasa en México para trasplantes de donación viva es de 13.8, estamos por arriba de la global, por arriba de todo nuestro continente. Y en el caso de los trasplantes de donación cadavérica, pues seguimos muy estancados en 7.6, muy por debajo de América y muy por debajo también de lo que ocurre a nivel mundial. Entonces, pues esa es una cuestión que ha sido objeto pues, de críticas
críticas constructivas en artículos médicos, donde es un área de oportunidad que debemos de voltear a ver. Trasplante renal por estado. Hay 24 estados reportados en el Senatra. El número de trasplantes renales absolutos, aquí los dividí no por el número de trasplantes renales absolutos, sino por la corrección por millón de habitantes. Y aquí quizás es una analogía de que son pequeñas islas en el país donde se pueden las personas ir a trasplantar. Está Ciudad de México, Aguascalientes, que queda aquí muy cerquita, Jalisco, donde podemos ver tasas de trasplante renal, pues la verdad, bastante buenas, pero bueno, va descendiendo y no tengo el final de la lista, pero esta lista se va cortando, ¿no? Aquí está también Guanajuato, aquí 140 trasplantes renales totales con una tasa de 23, ¿no? Y bueno, el número de trasplantes renales por institución, 75% se hacen en medio público, 25% en medio privado, y aquí aparece, bueno, esta tabla de los números de trasplantes renales totales anuales en 2024 por establecimiento, donde lo primero que llama la atención es que todas las instituciones pues son del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el 10% de toda esta producción de trasplante pues ha sido producto de esta torre de especialidades, lo cual es pues motivo de orgullo, desde luego. Esto nos pone a reflexionar también un poco acerca de la inequidad que existe en el acceso al trasplante, sobre todo en México, y este es como un preámbulo para pasar justo al trabajo que hicimos. El doctor García, en un artículo publicado en 2021, pues podemos ver cómo están aquí las curvas de las tasas de trasplante renal por millón de habitantes, donde la línea superior, que es esta negra de aquí, pues son pacientes jóvenes los que tienen las tasas más elevadas de trasplante, seguido de pacientes igual de 30 a 64 años, y pues los extremos de la vida son los que menos reciben un trasplante. Podemos observar también aquí que los hombres, más o menos hay una proporción de 60-40, se trasplantan más los hombres, y esto que a mí verdaderamente eso pues me deja bastante impresionado, digo no impresionado, pero es algo que quiero destacar, es las personas que no tienen seguridad social, cómo la tasa de trasplante realmente se cae hasta 13 por millón de habitantes versus 24 aquellos que tienen seguridad social. Y bueno, este fue un artículo que publicamos por ahí de 2016, todos estos grandes médicos fueron parte fundamental de este trabajo. Evidentemente es la experiencia de todo un grupo de cirujanos, de nefrólogos, y bueno, a mí me tocó pues ahí redactar esto. Y bueno, eran las características epidemiológicas del programa más grande de trasplantes en México, haciendo honor a lo que ha publicado Senatra gracias a los datos que se dan durante varios años. Y en el objetivo que hicimos fue describir las características y comparar los cambios en el tiempo del programa de trasplante renal del Centro Médico Nacional de Occidente. Fue un estudio meramente epidemiológico con datos del programa de trasplante. Nuestra población de estudio fue receptores mayores de 16 años y sus respectivos donadores de injerto renal vivo o cadáver. Y fue un periodo comprendido desde enero de 1994 hasta 31 de diciembre del 2014. Las variables demográficas que nosotros tomamos fueron edad y género del receptor, edad y género del donador, la causa de la enfermedad renal, el tipo y tiempo de tratamiento sustitutivo, la inmunosupresión de inducción y mantenimiento, y para hacer una comparación a lo largo del tiempo se agrupó por quinquenios, ¿de acuerdo? Los datos se mostraron pues medias, medianas, y se metieron algunas pruebas estadísticas. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, en este periodo se hicieron un total de 3.643 trasplantes renales. Como ocurre en la gran mayoría de los años, pues es una tendencia a ser donador vivo, 89%, y solamente cadavérico fue el 11%. Predominantemente son donaciones de vivo relacionado y una cantidad menor de vivo afectivo.
Y esto pues era la evolución que siguió el programa de trasplantes desde el primer quinquenio, que fueron 525, posteriormente 733, 1061, 1324 para dar ese gran total. Que bueno, hay una diapositiva más adelante, pero ya pasaron casi 10 años de todo esto, entonces ya se puede seguir esa línea, ¿no? Si bien nosotros agarramos desde 1994 hasta 2014, realmente antes, por aquí teníamos registros desde 1976, y esto fue un artículo también publicado por el doctor Montión previamente de la experiencia del centro, donde pues aparecía este número de trasplantes. ¿Cuál es la característica de los receptores que nosotros logramos observar? Bueno, eran predominantemente masculinos, más o menos en una proporción de 65-35, receptores jóvenes, la gran mayoría, tomando toda la corte, eran pacientes en diálisis peritoneal, causas de enfermedad renal desconocida, con tiempos de espera promedio medianas de 24 meses, y en su gran mayoría con una gran compatibilidad, HLAs idénticos o más de 2 antígenos de compatibilidad. Las características del donador eran 50-50, eran también donadores jóvenes, el donador más frecuente fue hermanos, en el caso de los vivos relacionados, y en el afectivo las esposas. Este es dividido por quinquenios cómo se comportaba el receptor en cuanto a edad. Podemos ver cómo había una cierta tendencia a lo largo de los quinquenios que se acortaba la edad, eran cada vez donadores más jóvenes, 32, 30, 27, 28, y eran estadísticamente significativos cuando se comparaban con el primer grupo. Y bueno, podemos ver aquí también la evolución de cómo era durante esos 20 años la tendencia de edad del receptor, que bajaba, y la edad del donador, que comenzaba a aumentar. En cuanto a los tipos de donadores vivos relacionados, podemos observar que las dos principales líneas pues, eran hermanos y padres, y eso era una tendencia a lo largo de los años desde el inicio del programa. En cuanto a donador afectivo, siempre fue el cónyuge. Aquí incluso teníamos una broma que pues, no se peleen con las esposas o los esposos, porque si no se les acaba ahí la oportunidad. Y seguido de los amigos u otros tipos de donadores. Aquí es algo muy interesante y es algo que se ha reportado también en algunas otras cortes. La causa de la enfermedad renal crónica, cuando se tiene el sesgo de selección por ser trasplantados, la gran mayoría son de causa desconocida, o sea, hay una cierta, y lo hicimos en una discusión en el artículo, o sea, una cierta versión, todavía hay un mito a trasplantar pacientes con diabetes o con alguna otra causa, pero hay una cantidad grande, inmensa de pacientes con causa desconocida de la enfermedad renal, que bueno, son predominantemente los que captamos para trasplante. Y el tratamiento también sigue una tendencia muy acorde a la dinámica que se ha vivido a lo largo de los años en el país del cambio de las terapias de reemplazo. Inició siendo en el primer quinquenio una gran cantidad de pacientes en diálisis peritoneal, una menor cantidad en hemodiálisis, pero a lo largo de los años pues fue incrementando la cantidad de pacientes en hemodiálisis y disminuyendo la cantidad de diálisis peritoneal. Más o menos el trasplante renal anticipado se mantuvo constante a lo largo de los años, y el tiempo en diálisis también fue aumentando, al menos la mediana en meses, conforme pasaban los quinquenios. En cuanto a la inmunosupresión de inducción y mantenimiento, igual, también para los que pues, no nos tocaron a lo mejor estas épocas, ¿no? Pero pues el 100%, por ejemplo, de los que se trasplantaron en el primer quinquenio fueron sin inducción. Después empezó por ahí a aparecer el Basiliximab, por aquí algunos otros inductores, y finalmente empezó a tomar terreno la timoglobulina. Sin embargo, siempre fue predominante, al menos en el último quinquenio 2010-2014, Basiliximab hasta un 60% versus 38% de timoglobulina. De igual forma, la inmunosupresión de mantenimiento, pues podemos ver cómo en un inicio era el 100% con ciclosporina, cetoprina y prednisona, y esa dinámica fue cambiando a una transición de ciclosporina, mofetil, fenolato, prednisona, para finalmente ser muy predominante el uso del tacrolimus, y digo, eso va muy de la mano con la disponibilidad de los inmunosupresores. No era el objetivo del estudio
desafortunadamente, pero creo que es un excelente área de oportunidad, y ya lo hemos platicado por aquí con el doctor Evangelista, pues obviamente reportar la supervivencia del injerto renal. Estos son datos, hace poco, ahorita en la mañana escuché que alguien dijo que lo habíamos hecho nosotros. Creo que no lo hicimos nosotros, lo hizo un R más mío que se llama Santiago Pedrosa y el doctor Gómez Navarro junto con todo el equipo de Centro Médico, donde reportaban, y eso fue un paper de 2015, donde reportaban una supervivencia del injerto a un año de 97%, con una supervivencia del receptor del 98.5%, y la principal limitante pues era la temporalidad, que nada más era un año. Pues ya 2025, han sido prácticamente, híjole, hasta duele decirlo, 10 años. Hay que seguir los quinquenios, ¿no? Si los datos no me fallan y según las fuentes que revisé son correctas, se hicieron 1.584 trasplantes entre 2015 y 2019, y de 2020 a 2024 han reportado 1.063, dando un total de 6.290, que por ahí puede haber alguna discordancia si sumamos los otros poquitos que estaban antes de 1994. Creo que es importantísimo justo apuntar a no solamente de forma epidemiológica dar las proporciones y las características de nuestro programa de trasplante, que no es cosa menor, pero sí es importante la supervivencia del receptor. Digo, si bien nosotros aquí hemos reportado supervivencias de fallecido, por ejemplo, a un año de 93%, cuando incluimos todos, y digo aquí también son trabajos de aquí de Centro Médico, de Pedrosa Orozco y Torres González, Marco, y bueno, esos son sus datos en cuanto a supervivencia del receptor. Los otros centros que también son del Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo la Raza Siglo XXI, por aquí aparece HRAEP, que esto es Guanajuato, pues cada quien reporta de acuerdo a temporalidad diferente. Por aquí, por ejemplo, la Raza tiene una corte que reportó hasta 10 años, donde el número fallecido, por ejemplo, estaba en 75%. Y bueno, Senatra recientemente también está reportando algunas cuestiones de supervivencia del receptor, pero bueno, eso es muy dependiente del reporte y de la temporalidad y de la metodología y de las características del centro. Bueno, la supervivencia del injerto también igual, ¿no? Nosotros tenemos por ahí, hasta donde me quedé, Centro Médico Nacional de Occidente, una supervivencia del injerto de fallecido arriba del 90%, cuando se incluyen todos en el estudio hasta el 97%, pero igual, ¿no? Cada quien reporta de acuerdo a ciertas temporalidades. Aquí Senatra ya no estuvo involucrado, y bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social con algunos otros centros que también aparecen ahí en los tops de Senatra, pues están haciendo su labor. ¿Qué sigue? Pues bueno, ahorita está de moda el ChatGPT, le preguntamos a ver qué seguía, qué hay que hacer, ¿no? Y bueno, por ahí el chat que tenemos con el doctor Gómez dice que el xenotrasplante ya van algunos cuantos. Creo que parece ser que va a ser una realidad en los próximos años. Cada vez está creciendo, se va a llevar a cabo un ensayo clínico más serio con una gran cantidad de pacientes. Yo creo firmemente, y no es broma, que antes de que acabe a lo mejor la década vamos a llegar a Marte y vamos a tener xenotrasplantes, al menos en alguna proporción. La bioimpresión de órganos 3D, órganos artificiales, terapias de regeneración renal, que de repente puede sonar medio charlatanería, pero sí existe, y la inteligencia artificial y de datos, que definitivamente nos está sobrepasando. Este Centro Médico Nacional de Occidente, por ahí del 2050, la torre la cambiaron, es inteligencia artificial, está padre el programa, se llama Ideograma. Le di un prompt así como para que estuviera padre. Digo, todavía me hace falta afinar el criterio, pero bueno, creo que esto va a ser el futuro. Las conclusiones: bueno, hay un progreso constante en el número absoluto de trasplantes renales a nivel mundial. Es insuficiente para el crecimiento poblacional y de la enfermedad. Definitivamente existen determinantes sociales para el acceso al trasplante. Es importantísimo incrementar el pool de órganos de donador fallecido, y para algunos otros centros están intentando de donador vivo. Por ejemplo, España está tratando de incrementar los de donador vivo, pero bueno, esto es una dinámica mundial. Fundamental reportar supervivencia del paciente y el injerto. La verdad es que creo que eso es algo que se puede definitivamente hacer. Y para los optimistas, pues el futuro nos alcanzó, será una realidad en pocos años.
Y para los soñadores, a mí me gustó mucho una frase de este cuate, Rafael Matesanz, el doctor que finalmente hizo el programa de trasplantes de España, donde describía su programa. Dice, esto es lo que describe España en cuanto a sanidad y órganos. Y yo lo adapté a México, porque soy un soñador también. Yo espero, sinceramente, fuera de afiliaciones políticas, que en los próximos años cualquier mexicano de cualquier estado de la República que necesite de un órgano para poder vivir o mejorar su calidad de vida, deberá de tener estadísticamente las mayores posibilidades de trasplante en el contexto de un sistema público, universal y sin discriminaciones positivas o negativas por motivos de posición económica, social, geográfica o raza. ¿Sale? Pues muchas gracias. Excelente ponencia. Doctor Edgar Ceballa, un presente de aquí del servicio. Muchas gracias. Hasta luego.